En este ejercicio vamos a trabajar con un modelo de análisis de inversiones. Bien, vamos a marcar claramente lo que vamos a hacer. Para poder hacer este modelo, estos cálculos, necesitamos en primer lugar saber cuál es el importe de la inversión inicial, cuál va a ser la cifra inicial de ingresos previstos para el primer año. Supondremos que estos ingresos van a tener una tasa de crecimiento. De igual manera tendremos también unos gastos iniciales. También habrá una tasa de crecimiento de dichos gastos. Y por último necesitamos conocer una tasa de descuento para llevar los distintos ingresos al momento inicial y saber el número de años de vida de nuestra inversión. Bueno, como son muchos datos, lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser darle mayor anchura a las columnas. Le vamos a dar una anchura de 15, por ejemplo. Vamos a enmarcar claramente cuáles son los parámetros con los que vamos a trabajar y ya podemos empezar a introducir valores. Vamos a suponer una inversión inicial de 300.000 euros, unos ingresos iniciales de 200.000 euros, una tasa de crecimiento anual de estos ingresos del 6%, unos gastos iniciales de 100.000, tasa de crecimiento para estos del 7%, una tasa de descuento del 6% y que la inversión va a durar 5 años. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser que los valores monetarios los vamos a poner en un formato apropiado como es currency y los valores porcentuales ya están en formato porcentaje. Lo que vamos a hacer es aumentar el número de decimales. Lo siguiente va a ser construir una tabla donde podamos ver la evolución de esta inversión en los años de vida que tiene. Las columnas que vamos a trabajar va a ser el año, el importe de la inversión, el importe de ingresos, el importe de los gastos, cash flow, que va a ser la diferencia entre ingresos y gastos de cada año. Ese cash flow habrá que actualizarlo, llevarlo a valor presente y por último habrá que hacer el valor acumulado de lo que hayamos ganado o perdido hasta cada momento. Bien, estos valores que van a hacer ser el encabezado de la tabla los vamos a de alguna manera enfatizar. Bien, hemos dicho que vamos a trabajar con 5 años, así que lo más sencillo es considerar desde el momento inicial hasta el momento 5, hasta el año 5. Lo centraremos. Bien, en el primer momento lo único que vamos a tener va a ser una inversión, que está definida aquí en la celda B3. Como este valor no se va a copiar más adelante, lo podemos dejar tal cual. En el momento 1 aparecerán unos ingresos iniciales, que son este valor que tenemos aquí. Y habrá también ese año 1 unos gastos iniciales, que serán estos de aquí. Para los demás años, lo que vamos a hacer es que estos ingresos iniciales van a tener una tasa de crecimiento como decíamos anteriormente. Es decir, que los ingresos del año 2 serán los ingresos del año 1 multiplicados por 1 más su tasa de crecimiento de ingresos. Y como esta fórmula si la vamos a copiar hacia abajo, lo que haremos será fijar la celda para que siga siendo válida la fórmula al copiarla. Ahora mismo ya podremos hacerlo y veríamos cómo estos son los valores que aparecen. Ahora después le daremos el formato adecuado. En el caso de los gastos pasa algo muy parecido. Tendremos los gastos iniciales multiplicados por 1 más la tasa de crecimiento de dichos gastos. Y nuevamente lo que haremos será completarlo hacia abajo. Vamos a la siguiente columna, la columna cash flow. Cash flow es simplemente dinero que entra menos dinero que sale. El dinero que entra va a ser ingresos, en el año 0 no existen, lógicamente, menos gastos y menos, lógicamente, el importe de la inversión, el desembolso de la inversión. Esta misma fórmula será válida para el resto de los años. Podemos hacerlo ahora mismo y veremos cómo. Bueno, pues el primero es negativo y en los demás años va siendo positivo. Ese cash flow deberemos llevarlo al momento actualizado, al momento actual. Es cierto que para el año 0 no es necesario, pero como la fórmula queremos que sea válida para toda la columna, sí la vamos a introducir. Recordamos que para actualizar un valor simplemente hay que dividir dicho valor entre 1 más la tasa de descuento, que normalmente deberemos de fijar para poder copiarlo hacia abajo, y elevado
al número del año en el que estamos, que en este caso es 0. Como bien sabemos, elevar a 0 no supone nada, lo deja en 1 y por lo tanto el valor sigue siendo el mismo. La ventaja de utilizar esta fórmula es que la podemos aplicar al resto de la columna y sigue siendo igualmente válida. Y por último estaría el valor acumulado. Está claro que un valor en el año 5, si no tenemos en cuenta la tasa de descuento, no es lo mismo que en el momento inicial, y además debemos saber en qué momento hemos pasado de tener valores negativos a valores positivos. Y eso es lo que hacemos con el acumulado. Lo que vamos haciendo es para cada año sumar el valor anterior que vamos acumulando de los demás años. Es decir, en el año 1 será la suma desde el año 0 al año 1, en el año 2 será la suma desde el año 0 al año 2 y así sucesivamente. Para que esto no funcione, lo que tenemos que hacer es una suma donde fijamos un primer parámetro que estará fijo y un segundo parámetro que estará libre. A ver, ahora aquí está. Fijamos solo el primer parámetro, de forma que cuando copiamos hacia abajo, el primer 8 no se desplace y el segundo sí se desplace. Vamos a verlo gráficamente cuando arrastramos hacia abajo y vemos como, por ejemplo, en este último año ha cogido todos los valores y en este solo ha cogido estos valores de aquí. Bien, ahora sí que ya todo esto son valores monetarios y lo que debemos de hacer es a todos ellos aplicarle el mismo formato que sería currency con 2 decimales. Bueno, y el símbolo que aparece ninguno, lógicamente, vamos a hacerlo con el símbolo euro. Ahora sí tenemos ya el cálculo hecho y bueno, lo que se ve a primera vista es que evidentemente la inversión sí es rentable porque da un resultado positivo al final de los 5 años. Bien, aparte de poder hacerlo directamente sobre la tabla, existen una serie de indicadores que se suelen utilizar en el análisis de inversión normalmente y que nos dan una idea de si una inversión es o no rentable. El primero de ellos es el valor presente. El valor presente se considera tradicionalmente sin tener en cuenta el valor de la inversión. Por lo tanto, lo único que haríamos sería sumar directamente los valores de los flujos de caja de los 5 años en los que dura la inversión. Bien, en ese caso, el valor presente son 462.713,79 euros. Si no lo hubiéramos hecho con la tabla, la propia hoja de cálculo incorpora una función que es NPV, que dice claramente que retorna el valor presente de una serie de inversiones o de una serie de pagos con una tasa de descuento. Hay que tener en cuenta que aunque dice valor neto, no descuenta realmente el valor de la inversión. Bien, el ratio que se utiliza en este caso sería el ratio de descuento y los valores serían, lógicamente, los valores pero sin actualizar, ya que los va a actualizar él. Es decir, serían los valores de cash flow de cada año, empezando en el año 1 y así sucesivamente. Si utilizamos esta fórmula, veremos que el resultado final es exactamente el mismo. Lo que ha hecho ha sido ahorrarnos el actualizar los valores porque lo actualiza él directamente. Bien, habitualmente se trabaja con otro parámetro que es realmente el valor presente, podríamos decir de forma neta, porque esto es lo que hemos obtenido de la inversión, pero hemos de tener en cuenta que ha habido una inversión que hemos hecho al inicio. Entonces ese valor neto podríamos considerarlo como el valor presente menos el importe de la inversión. Es decir, ¿cuánto ha quedado al final si la inversión se ha amortizado en esos 5 años? Pues los 162.713,79 euros que hemos visto que salía ahí. La tasa de retorno o de generación de ingresos sería simplemente decir que hemos ganado 162.713,79 invirtiendo 300.000 euros. Es decir, ¿qué rentabilidad hemos sacado esos 300.000 euros que invertimos? Bueno, aquí aparece en tanto por 1, lo podemos poner en tanto por ciento con 2 decimales y diríamos que habíamos obtenido una tasa del 54,24. Otro parámetro tradicional es la tasa interna de retorno. En español sería la TIR. Bien, en este caso es una fórmula que se hace de forma iterativa y lo que determina es cuál es el porcentaje de descuento con el cual obtenemos una inversión igual a 0. La función es IRR y hay que decirle claramente cuáles son los valores sobre los cuales queremos calcular la tasa de retorno. Y en este caso aquí sí
Lógicamente hay que incluir también el valor negativo, porque si no, no tiene sentido. Si ponemos todos positivos, no encontraría un valor adecuado para obtener el 0. Al hacer esto, pues nos dice que la tasa de retorno es en este caso del 23,55. Esa sería la tasa de nuestra inversión. Y por último, puede ser interesante calcular el tiempo de devolución, es decir, en qué tiempo hemos recuperado la inversión inicial. Eso se puede ver, pues hemos utilizado en la columna acumulado. ¿En qué momento hemos pasado a tener beneficios? Pues hemos pasado a tener beneficios en el año 4. Sin embargo, este cálculo no lo podemos hacer de una forma directa, sino que tenemos que inventar algún truco para saber que estamos en el año adecuado o no. Un truco que se puede utilizar en este caso es el siguiente. Cogemos una columna a la derecha y planteamos la siguiente condición. Si el valor acumulado hasta este momento es menor que 0, le decimos que nos dé como resultado un valor muy alto, por ejemplo 9.999. Y si no lo es, que nos diga, es decir, si es positivo ese valor, en qué año nos encontramos. Eso estaría ahí, en el año. Esta fórmula, que en principio no tiene mucho sentido, cuando la extendemos a toda esta columna, vemos que nos aparece 9.999 cuando el valor acumulado es negativo y un valor positivo cuando el valor acumulado a su vez es positivo. ¿En qué año hemos obtenido la evolución? En el cuarto año. Bueno, pues el cuarto año, si nos fijamos, es el valor mínimo de esta columna. Entonces lo que podemos hacer es decirle igual a valor mínimo de estos valores de aquí. Y con eso tendríamos calculado nuestra tasa o tiempo de evolución de la inversión. Por último, fijamos un cuadro aquí para que quede claramente diferente. Por último, le vamos a dar un poco de color a estas celdas. Aquí le ponemos un naranja claro. A estas que son celdas de entrada, son estas que aparecen aquí, les vamos a poner un color azul claro. Y estas, por ejemplo, un color pues así, semiverdoso. Y con esto finalizamos la primera parte de este vídeo.